todos y bienvenidos al tercer episodio de Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el esquema de vacunación en los niños. Para ello vamos a desmentir creencias populares y la importancia de vacunar a los más pequeños de la casa. Para ello vamos a contar con la presencia del doctor José Sabinovich, quien tiene 30 años de experiencia como pediatra. Doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Graciela, por la invitación. Realmente me siento muy complacido porque este tipo de programas justamente van en beneficio de nuestra comunidad para que aprendan justamente cuáles son los beneficios de la salud, cuáles son esos mitos que tenemos los padres o las madres con respecto a la vacunación. Realmente estamos aquí para contestar cualquier duda y pregunta que se tenga al respecto. Perfecto, y me encanta esto, porque quiero ir directo al grano, doctor. ¿Por qué usted considera que aún hay dudas respecto a la vacunación en los niños? Porque hay padres que son reacios a vacunar a sus hijos. Sí, realmente vienen muchas dudas o mitos con respecto a las vacunas de hace mucho tiempo. Y básicamente estos mitos, estas dudas que tienen los padres, las madres con respecto a ellos, justamente porque no se informan de manera adecuada. Es la educación bien llevada o una orientación adecuada de parte de los médicos, de las instituciones que deben educar a los padres para que se enteren de todos los beneficios realmente de las vacunas. Las vacunas se realizan justamente para tratar de disminuir la mortalidad o las enfermedades muy serias en los niños. Es la información lo más importante que hay que darle a los padres para esto. Ratificamos entonces que existe desinformación al respecto. Así es la desinformación. Entre más informen a los padres al respecto de los beneficios de la vacuna, esto va a redundar en beneficio de los niños, los cuales por supuesto van a tener menor cantidad de ingresos hospitalarios y por supuesto muchas veces de muerte, ¿no? Que es algo muy penoso. Hay algo muy peculiar y es justamente el acceso que tenemos hoy a la información, las redes sociales, las consultas en internet. ¿Usted cree que de cierto modo esto ha influido también en que los padres al día de hoy... Yo entiendo que el médico es lo que el médico dice, pero hay muchos padres que dicen no, porque yo en internet vi esto. ¿Usted considera que es un factor que ha influido? Sí, realmente, pero las personas, y es en la consulta pediátrica, nosotros tenemos que a veces las personas se dejan llevar por lo que dice el vecino, por lo que leen, porque ven las redes sociales, y a veces pues sin ninguna base científica. Yo siempre les digo a los padres que lo mejor es siempre hablar con el médico, que es el que va a dar una información científica, porque hay muchos mitos al respecto y que justamente estamos aquí para desmentirlos. Por ejemplo, dicen muchas veces que los métodos naturales son mejores que las vacunas, es decir, el padecer la enfermedad. Realmente eso no es así, porque el padecer la enfermedad, por supuesto, le puede crear defensa a un niño, pero lo va a poner en peligro también de tener una enfermedad grave, o también de que ese niño pueda tener una secuela importante o que lamentablemente pueda morir. Es uno, por ejemplo, que uno puede escuchar en las mamás, ¿no? O, por ejemplo, que administrar varias vacunas provocaría una sobrecarga inmunitaria. Realmente esto es importante porque se han hecho ya estudios al respecto y se pueden aplicar varias vacunas a los niños sin ningún problema. Las vacunas están justamente para prevenir enfermedades. Las madres deben informarse o preguntarle a su médico siempre, ¿no? Otros mitos que uno puede escuchar con respecto a las vacunas de las mamás es que pueden producir ciertas enfermedades como autismo, ¿verdad? O pueden estar relacionados con la muerte súbita infantil o con problemas neurológicos. Cosas que están realmente demostrado que es completamente falso estas aseveraciones. La madre puede confiarse. Siempre las vacunas van a redundar en un buen beneficio de salud para el niño. Y va a hacer que ese niño vaya menos a un hospital o que tenga una enfermedad muy grave. ¿Y de dónde usted cree que nacen estas creencias? Porque usted me ha nombrado algunas y hay otras que yo también he escuchado, como por ejemplo, no, es que no lo puedo vacunar porque tiene mocos, por ejemplo. ¿Qué hay al respecto sobre eso? Bueno, en algún momento nosotros conversábamos de que hay ciertas contraindicaciones en las vacunas poco frecuentes. Más a veces las personas se dejan de llevar por cierta información no precisa. Por ejemplo, que el niño tiene algo de moco y que no puede vacunarse, que el niño está tosiendo algo que no puede vacunarse, que tiene una diarrea leve que no puede vacunarse. Realmente eso no es verdad. Los niños con estos cuadros pueden ir a vacunarse y no perder la oportunidad justamente de ir al centro de salud y que se lo vacune.
Entonces, estas son cosas que yo siempre en la consulta médica recalco a las mamás. Aprovechen y irse a vacunar. Cuadros leves de enfermedad no contraindican ninguna vacuna, aprovechen para irlos a vacunar. ¿Sí? Usted hablaba justamente de estos mitos, pero ¿qué hay sobre las creencias populares? Nos encantaría que nos comparta quizás una creencia popular, la más descabellada que usted haya escuchado en consulta. Bueno, ahora último con la pandemia que tuvimos nosotros, justamente con el coronavirus, habrás escuchado que en muchas ocasiones se hablaba de que de pronto que con estas vacunas de nueva tecnología que alteraban el código genético, que a lo mejor les iban a salir un rabo a los pacientes que se vacunaban, o a lo mejor iban a morir por un problema, y se llenaban de cosas. Y eso se habrá escuchado que se fue generalizando, porque las personas no buscan una base, una información seria, científica de parte del médico, ¿verdad? Sino que se llenan de estos comentarios y por supuesto eso los lleva a veces a tratar de no vacunarse, cuando las cosas no son así. Está más que demostrado que las vacunas disminuyen de manera importante la mortalidad de los niños. Entonces, basado en lo que usted nos ha comentado, hay muchos niños que no están vacunados de coronavirus, por ejemplo. Bueno, no tengo un dato estadístico cuántos de los niños realmente están siendo vacunados, pero yo por lo menos en la consulta que se realiza hago hincapié que los niños tienen que vacunarse en todos los pacientes, ya sea el Ministerio de Salud Pública o en la parte privada donde escojan, pero siempre deben de vacunarse. Hago hincapié eso porque la vacuna, la finalidad es disminuir de manera importante la mortalidad de los niños. El niño que no se vacuna corre el riesgo de morirse de muchas enfermedades. Ya vemos niños, por ejemplo, que si no se vacunan de la polio puede terminar con una parálisis, ¿verdad? Si un niño no se vacuna contra la vacuna de la meningitis, puede terminar con problemas muy serios de secuelas producto de la meningitis o también con la muerte. Entonces eso sería realmente lamentable. Hay que hacer hincapié siempre en las madres y eso es algo que hacemos siempre en la consulta, de que las vacunas son algo importante que hay que cumplir con los niños. Qué importante es el rol del pediatra en educar al paciente. Así es, nosotros como pediatra tenemos un rol importantísimo porque los padres siempre se dejan llevar por los consejos del pediatra. Es buena hora porque uno trata de hacer siempre conexión con ese paciente, ¿verdad? De ganarse la confianza, porque uno le está dando una información siempre científica. Entonces, las madres o los padres van a decir, bueno, aquí estamos con este pediatra que nos informa, que nos explica y todo, y se van con esa confianza. Y la idea de uno es justamente incentivar a las madres, a los padres que le pongan la vacuna a los niños, porque este tenemos el rol de nosotros. Quiero regresar a una respuesta que usted me dio justamente hablando sobre autismo y vacunación. ¿De dónde usted considera que nació esta idea de que las vacunas pueden estar relacionadas a los casos de autismo en algunos niños? Bueno, esto realmente hace mucho tiempo, probablemente por el año, creo que fue en 1998, algo así, hubo un estudio que se realizó donde se sugirió en ese estudio de que podría estar relacionado las vacunas con las enfermedades de autismo, ¿verdad? Pero muchos estudios realizados después de este han demostrado hasta la saciedad que nada tiene que ver las vacunas con el autismo. Nada tiene que ver. O sea, las mamás pueden estar tranquilas y vacunar a los niños porque no tienen ninguna relación. Perfecto. ¿Hay alguna otra historia que haya usted escuchado en consulta que quiera compartir con nosotros respecto a estas creencias populares sobre la vacunación? Bueno, yo he tenido experiencias un poco negativas en algún momento, años atrás, de ver niños, por ejemplo, cuando uno estaba en un hospital, de niños que no habían sido vacunados, por ejemplo, con vacunas del meningococo y veía casos de pacientes con meningitis. O vacunas que no se habían puesto por Haemophilus influenzae y también llegaban con meningitis, o niños que de pronto llegaban con tétanos en su momento también porque no se habían puesto la vacuna del tétanos. Entonces uno tenía esa experiencia y ver esos niños realmente que podían y llegaban a veces pues a morir a un hospital. Felizmente, gracias a Dios, como tenemos las vacunas, de estos eventos casi no se ven. Sin lugar a dudas, las vacunas han hecho que muchas enfermedades para la cual han sido elaboradas las vacunas han disminuido de manera importante. Entonces, por eso es nosotros el papel y el rol del pediatra o de los médicos en general, incentivar, insisto en eso, de que los niños sean vacunados, cumpliendo siempre con el esquema de vacunación. No es que
se ponen las vacunas cuando nos acordamos. Las cosas no son así. Hay un esquema de vacunación que hay que cumplirlo, hay vacunas que hay que repetirlas para aumentar la cantidad de anticuerpos y aumentar la defensa en el niño para que sea bien protegido contra la enfermedad para la cual se le está vacunando. Doctor, aprovechando que tenemos esta cámara que es tan importante para educar, ¿qué mensaje les daría usted a los padres sobre el esquema de vacunación de sus hijos? Bueno, un mensaje realmente importantísimo y un consejo a los padres es que se cumpla realmente con el esquema de vacunación. Los esquemas de vacunación están hechos justamente para tratar de prevenir muchas enfermedades. No se puede alterar ese esquema de vacunación. Lo importante es cumplirlo. Hay vacunas que hay que repetirla para aumentar la cantidad de anticuerpos y de defensa, y hay que hacerlo. No podemos variar los tiempos de vacunación ni alterarlo. Hay que cumplirlo y, por supuesto, haciendo eso, se va a disminuir las enfermedades en los niños y la mortalidad que puede traer muchas enfermedades. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy, desde información clave hasta las creencias populares que debemos erradicar respecto a la vacunación en los niños. Para ello, hemos contado con la presencia del doctor José Sabinovich, quien tiene 30 años de experiencia como pediatra. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo agradezco muchísimo por la invitación, Graciela, y esperamos justamente haber informado de manera efectiva a todas las madres o todos los padres con respecto a la vacunación y la importancia que ella tiene. Recuerden, hay que cumplir con ese esquema de vacunación, hay que erradicar todos esos mitos, hay que informarse por canales confiables, científicos, para que nuestros niños estén bien. Y ha sido un gusto justamente darles esta información y muchas gracias una vez más, Graciela, por la invitación. Y a ustedes que nos ven, recuerden, la información es clave. No permitan que la desinformación ponga en riesgo la salud de sus hijos. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Salud.